Los charlatanes en los medios electrónicos abundan y más cuando hablan de hechos que no se pueden comprobar realmente, como los sucesos paranormales. Pero hay casos que sí están bien investigados y documentados. Hoy te platicaré de uno de ellos. Acompáñame a conocer el caso Skoll. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos reales con frescura sin igual. Deseo se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Gracias por escucharme, yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Y como ustedes ya vieron en el intro, el hecho de investigar sucesos, actividad paranormal, no es cualquier cosa, es algo muy complicado, es algo muy serio y es algo que pocas personas saben hacer una buena investigación y son pocos los documentos o pocas las investigaciones que están bien documentadas. Abundan los charlatanes, tanto hombres como mujeres en el internet, en los medios electrónicos, que fabrican ciertos escenarios para que se crea que hay algo paranormal. Pero la realidad es que los que son serios son muy pocos, los que son profesionales son los menos, y los que tienen la capacidad de poder investigar este tipo de fenómenos, la verdad es que son mínimos hoy día en los medios electrónicos y claramente en todo el mundo. Pero fíjense, les voy a platicar hoy de un caso que sí estuvo bien documentado, que hubo más de 500 o aproximadamente 500 sesiones para poder saber si realmente existe algo, hay algo en lo que comúnmente se le conoce como el más allá. Así que está interesante este caso y aquí les traigo muchos datos al respecto y también las pruebas que se recabaron en este caso Skoll. Los hechos paranormales son muy complicados realmente de investigar y aún más de comprobar, pero existen algunos casos donde los investigadores lo tratan de afrontar de forma seria y científica. Y este es el caso bien documentado y conocido como caso Skoll. Pero como sucede casi siempre, al tener pruebas de los hechos investigados, no significa que se les dé credibilidad y menos que se disipen las dudas de los hechos y sucesos extraños que se ven y sienten. Pero conozcamos el caso y así se puede entender mejor si realmente hay elementos para saber si existió algo paranormal en este caso bien documentado. Antes de comenzar, es importante hacer una breve diferenciación de conceptos y dar un poco de contexto para acercarnos a una de las preguntas más profundas de la existencia. ¿Por qué? Primero, los médiums son conocidos como canalizadores, es decir, personas que afirman poder establecer comunicación con espíritus o entidades en otros planos o en otras dimensiones. Aunque este fenómeno no ha sido comprobado científicamente, sigue siendo un campo que muchas personas consideran valioso y que, sin duda, requiere valentía explorar. Dentro de esta práctica existe una especialización conocida como mediumnidad. A diferencia de otros mediums que solo dicen percibir o escuchar, estos aseguran poder provocar fenómenos observables, como mover objetos, generar sonidos o manifestaciones visibles. Con esto en mente, hablemos brevemente de tres figuras importantes de esta historia. Robin Foy, un investigador y medium británico dedicado al estudio de la actividad paranormal, su esposa Sandra Foy y Alan Taylor, un escritor del ámbito de la parapsicología. Pero bueno, en el campo de los fenómenos paranormales, de todos estos sucesos con energías, con seres de otras dimensiones y este tipo de cosas, escuchamos que hay esta palabra, este concepto o este tipo de especialistas, parapsicólogos, parapsicología. ¿Pero qué es esto? Fíjense.
La parapsicología es el estudio sistemático y académico de fenómenos mentales y físicos que no tienen explicación científica actual, como la telepatía, clarividencia y psicoquinesis. Aunque a menudo considerada una pseudociencia por la corriente principal, busca investigar lo paranormal mediante métodos experimentales de laboratorio para entender capacidades humanas no sensoriales. Así que bueno, ahí ya entendimos que la parapsicología estudia este tipo de fenómenos que no están dentro de lo científico, pero que sí están dentro de lo que se puede investigar. Unidos por una misma pregunta, ¿qué es el más allá? Llevaron a cabo un experimento con el objetivo de contactar con entidades del otro lado. Buscaban responder una pregunta, esto ya hablando del caso Skoll, a una pregunta aún más profunda. Si la conciencia humana sobrevive después de la muerte y si es posible comunicarse con ella. Su meta principal era obtener evidencia física de estos fenómenos documentando cuidadosamente todo el proceso de inicio a fin. Y esto es de lo que hoy les quiero platicar, el experimento o el caso Skoll. Todos los hechos, todos los sucesos paranormales causan una emoción. Desde antes de hacer una investigación o el solo hecho de nosotros, como aquí en el podcast de Detective Misterio, el saber que es un tema paranormal ya te causa cierta emoción, ¿no? Te causa, puede ser cierta ansiedad, puede ser cierta emoción, cierta alegría, cierto entusiasmo por querer saber más del tema. Pero la gente que se dedica a estudiar este tipo de fenómenos, pues claramente también sus emociones se elevan o se manifiestan más de lo normal por esa ansiedad, por esa ímpetu de poder saber, de poder tener una prueba, de saber si hay algo más allá, si tienen algún video que puedan grabar, algún audio, algo con el que los investigadores puedan comprobar que realmente sí existe algo más allá, algo después de la muerte. Fíjense, el experimento Skoll, desarrollado entre 1993 y 1998 en la aldea de Skoll, Inglaterra, es considerado una de las investigaciones más completas y también una de las más debatidas dentro del ámbito de lo paranormal. Su nombre proviene del lugar donde se llevó a cabo y su propósito central fue ofrecer pruebas de la existencia de vida después de la muerte mediante la mediumnidad física. Su nombre proviene del lugar donde se llevó a cabo y su propósito central fue ofrecer pruebas de la existencia de la vida después de la muerte mediante la mediumnidad física. Lo que hizo particular a este experimento fue su enfoque mixto. Unía prácticas clásicas de sesiones espiritistas con el uso de grabaciones modernas para ese momento. Las reuniones se realizaban en un sótano oscuro bajo la casa de la familia Foy, donde los asistentes se sentaban alrededor de una mesa con la intención de comunicarse con entidades y documentar cualquier manifestación física susceptible de análisis posterior. Se realizaron alrededor de 500 sesiones aproximadamente, como les había comentado en un principio. Entonces, no fueron ni una, ni dos, ni 10, ni 20, ni 30, ni 50. Fueron aproximadamente 500 sesiones en donde claramente se tuvo la oportunidad, se pudo preparar el poder recabar pruebas. Y bueno, con esta cantidad de sesiones claramente que hubo pruebas que más adelante les voy a mencionar. Y también, pues como les dije en un inicio, hay muchas pruebas evidentes, tangibles de estas sesiones, de este experimento, de este caso. Pero también hay mucha gente que lo debate, que trata de sacar una explicación muy coloquial o muy simple a algo que no tiene explicación. Y cuando algo no tiene explicación pero es evidente, es ahí cuando entra el terreno de lo paranormal. Es decir, bueno, aquí apareció una cuchara,
y sabemos que nadie la trajo, sabemos que nadie la aventó, sabemos que nadie tenía cucharas cuando entramos aquí, porque todos somos investigadores serios y no hay una explicación lógica por qué diantres, por qué diablos hay una cuchara aquí. Eso es tener una prueba y ya darle una significación o darle un argumento que es algo paranormal y no se puede explicar. Apareció de la nada, ¿no? Y ante esas pruebas mucha gente dice, no, es que alguien llevó la cuchara. No, pues es que alguien la llevaba escondida. No entienden que en casos como este, la gente, todos los investigadores son gente seria que lo que buscan es eso, tener pruebas. Entonces, al querer tener pruebas, al querer tener un resultado real, serio, pues no se prestan a ese tipo de charlatanerías, como les platicaba en un inicio de ciertos creadores de contenido. Y fíjense, a lo largo de todo el proceso del denominado Grupo Skoll, se mantuvo un registro minucioso de cada sesión. Investigadores de la Society of Psychical Research, como Montague King, David Montana y Arthur Ellison, participaron como observadores. Uno de los fenómenos más frecuentes fue la aparición de luces, descritas como destellos intensos, en movimiento y, en ocasiones, de distintos colores. Según los asistentes, estas luces parecían reaccionar a estímulos e incluso interactuar con personas y objetos, mostrando un comportamiento que sugería cierta inteligencia de estos elementos de luz que aparecían. Otro fenómeno relevante fueron las llamadas aportaciones, objetos que supuestamente aparecían sin una causa física clara, como lo que les comentaba, o bueno, el ejemplo que les decía. Entre ellos se mencionaron monedas antiguas, gemas y pequeños cristales. Un caso especialmente destacado fue la materialización de un ejemplar del periódico Daily Mail con fecha del 1 de abril de 1944, recordando que estas sesiones fueron entre 1994 y 1998. Este periódico que se materializó ahí llegó en excelentes condiciones y aún conservaba ese olor a tinta nueva. Digo, si ustedes son muy jóvenes, ya hoy día no creo que ustedes sea muy común, toda la gente joven que me ve, que puedan tomar un periódico y olerlo. Eso para la gente, los que crecimos en los años 90, era algo muy normal que compraras un periódico en la esquina, o que tu papá o que tu abuelito compraran el periódico. Y sí, cuando tú tocabas el periódico, te lo acercabas a la nariz, lo olías y sí olía a periódico, a tinta, tiene un olor característico, ¿no? Y eso es a lo que se refieren, que este diario, este periódico que se materializó tenía esa característica, o sea, tiene elementos que te dan a saber que es real el diario, ¿no? O sea, no es falso, no es hechizo, es como que se les aparezca un pedazo de tela, ¿no? Y palpan la tela y dicen, pues sí es tela, porque sí tiene las características de lo que al parecer es algodón o poliéster o algún otro tipo de tela. Eso, ver la naturaleza del artefacto y ver si realmente es algo real o no es algo real, ¿no? Este fue examinado por la Asociación de Investigación de Industrias de Impresión, cuyos análisis indicaron que tanto la tipografía como el papel correspondían a técnicas y materiales propios de la época de la Segunda Guerra Mundial, recordando que era un diario de 1944. Todo eso indicaba que el periódico era real de la época y difícilmente había una explicación de cómo apareció ahí. Montague King, quien fue invitado a presenciar el caso, comentó lo siguiente sobre el periódico. Se llevó el periódico a la Asociación de Investigación de Industrias de Impresión, una autoridad mundial en papel e impresión, quienes le informaron, a su debido tiempo, que su examen detallado de la tipografía demostró que había sido impreso por tipografía
una técnica ya obsoleta. Además, su análisis químico del papel en el que se imprimió la aportación reveló que era papel periódico de la Segunda Guerra Mundial, hace mucho tiempo indisponible. En sus investigaciones posteriores, King determinó que la versión aportada difería de la copia del Daily Mail del 1 de abril de 1944 que se conserva en la Biblioteca Británica, solo en que era una edición anterior de la tirada de ese día. Y bueno, ¿qué dice este especialista o este montaje King, que fue invitado a presenciar el caso y que hablaba específicamente sobre el periódico? Dice que sí era déjenme ver cuál fue, la Asociación de Investigación de Industrias de Impresión, o sea, no fue la empresa que hacía el periódico, no, o sea, la industria que revisa todas las impresiones en la Gran Bretaña. Bueno, pues esa dice que sí era un periódico de 1944 y que sí corresponde tanto el papel como la tipografía como la tinta a un periódico de esa época. Pero hay una diferencia, que ese periódico corresponde a al primer tiraje. ¿Cómo era antes? Hoy día con los medios electrónicos eso ya no se hace, ya no se conoce de que salga el periódico de la mañana y el periódico de la tarde. Cuando antes, en los años 1900, que la comunicación era a través de periódicos, de panfletos, de trípticos y todo eso, bueno, los periódicos por lo regular sacaban dos impresiones en el día. Una impresión en la mañana, que era las noticias del día anterior, y sacaban una edición en la tarde, ese mismo periódico, que eran las noticias que habían pasado ese día en la mañana. Por eso había dos periódicos en el día. Y eso es lo que estos están refiriendo. No están diciendo que es falso, no están diciendo que no es, no. Solamente están identificando si era el tiraje de la tarde o el tiraje de la mañana, y lo que dice es que era el primer tiraje del día. Y fíjense, los fenómenos auditivos también tuvieron un papel importante en estas sesiones. Se reportaron voces que parecían originarse en el ambiente, en el lugar de los médiums, así como sonidos inexplicables, música y golpes. En algunos casos, estas voces sostenían conversaciones coherentes con los presentes. Así que bueno, aquí ya se empieza a ver que no era cualquier cosa. Había voces que tenían una interlocución con la gente que estaba ahí. Así que ya empezaban a ver pruebas, empezaban a ver elementos de saber que hay algo más allá, hay algo que no se puede explicar, hay una energía de gente que ya no está encarnada, que se sigue manifestando de alguna forma. La evidencia fotográfica también fue relevante dentro del experimento. El grupo utilizó tanto cámaras tradicionales de película como cámaras de video infrarrojas para capturar imágenes durante las sesiones. Se revelaron numerosas fotografías que aparentemente mostraban rostros, escenas e imágenes simbólicas. Algunas de estas imágenes se obtuvieron bajo condiciones diseñadas para descartar fraude, como el uso de rollos de película sellados que solo se abrían y revelaban frente a testigos independientes. Además, se emplearon diversos métodos de comunicación como la escritura automática, en la que el medium aparentemente es guiado por una entidad. Si ustedes no han visto, bueno, acabo el párrafo y ahorita les digo. Y la escritura directa, donde los mensajes aparecían sin intervención física visible. También se reportaron casos de manos materializadas que interactuaban con los asistentes. Muchos participantes afirmaron haber sido testigos de fenómenos difíciles de explicar. Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos estuvo relacionado con experimentos que involucraban rollos de película sellados. Y bueno, ahorita les platico más de eso, pero ¿cuándo es cuando un medium es guiado?
¿Cómo lo hacen ellos? Ponen una hoja de papel, agarran un lápiz, un bolígrafo, y lo que hacen los mediums es que entran en trance sin ver el papel y dejan que la mano escriba sola, por decirlo de alguna forma. Dejan que una energía, una fuerza que utiliza su mano, pues haga lo que quiera escribir o lo que quiera dibujar en la hoja. La otra técnica que ellos mencionan es que este tipo de investigaciones paranormales es dejar hojas en blanco en una mesa, y en esa misma mesa o en ese mismo lugar pongan bolígrafos, plumones o cosas con las que se puedan pintar en las hojas. Estas son dos formas, una directa y una indirecta. Directa, que el medium está con su mano, y la otra que solamente se dejan ahí los utensilios, los bolígrafos, los lápices y las hojas para ver si aparecen dibujos o letras en las hojas. Y fíjense, uno de los casos de las películas selladas reporta lo siguiente. Walter describe cómo compró un rollo de película. Puso la película sin abrir en una caja de seguridad cerrada con llave y sostuvo la caja en sus manos durante toda la sesión, sin ponerla sobre la mesa ni permitir que nadie más la tocara. Luego supervisó el procedimiento de revelado. A pesar de que la película que compró no estaba abierta y estaba en una caja cerrada con llave en la mano de Walter durante toda la sesión, había escritura a lo largo de la película en forma de un poema alemán. Escépticos como Brian Dunning han señalado posibles fallos en el experimento, argumentando que la caja podría abrirse en la oscuridad sin demasiada dificultad, lo que permitiría manipular su contenido. Sin embargo, otros testimonios describen condiciones mucho más estrictas, lo que mantiene el debate abierto. Y bueno, este escéptico, eso también a mí yo veo que a veces los escépticos nada más dicen las cosas por decirlas. Imagínense una caja sellada de un film que bueno, hoy día ya es diferente la técnica, pero anteriormente era un rollo de película, literal un rollo que estaba en una caja de metal circular, y imagínense que está cerrada, que está sellada herméticamente, que está bajo llave y que la llave la tiene uno de los investigadores, ¿no? Y que después cuando abren ese film, cuando abren esa caja, se dan cuenta que en toda la película que estaba virgen está un poema en alemán escrito. También ciertos escépticos, a mí me da coraje, que hablan nada más por decir las cosas. Con todos estos sellos de seguridad, con todas estas filtros que pusieron los investigadores, que llegue así un fulano de tal, no, es que se pudo abrir y entonces escribieron. Bueno, a ver, así como la gente que estudia, que trata de dar elementos importantes, claves, serios para hacer una investigación paranormal, los escépticos tienen que saber eso y más. Tienen que saber bien de todo, mucho más, para poder debatir esos puntos y decir, ok, explícanos entonces paso a paso cómo tú harías o cómo tú interpretas que se pudo manipular para que alguien escriba sin equivocarse, sin maltratar la película, sin develar la película, en escribir un poema en alemán. Explícanos cómo. Porque el que se pueda nada más abrir y cerrar la caja no da el tiempo ni da una explicación de cómo tenga un poema en alemán escrito la película. Y bueno, a pesar de la extensa documentación y participación de investigadores reconocidos, el experimento Skoll ha sido objeto de fuertes críticas y escepticismo, como les decía. Los detractores sostienen que las condiciones en las que se realizaban las sesiones, especialmente la oscuridad, favorecían el engaño y los trucos manuales. Proponen que los fenómenos pudieron haber sido generados por sus propios participantes, de forma intencional o inconsciente, mediante técnicas similares a las utilizadas por ilusionistas, aunque a lo largo de las investigaciones nadie logró demostrar de manera concluyente que hubiera fraude. Así que esos escépticos, hasta cierto punto charlatanes, no demostraron que fuera falso.
No demostraron que realmente se hubieran manipulado o se hubieran fabricado las pruebas. Y ese es el punto que yo siempre digo. Si vas a criticar algo, si eres escéptico de algo, bueno, entonces tienes que dar una explicación. No es nada más que llegues con una mano en la cintura a querer tirar el trabajo de varios investigadores o de muchos investigadores, decir, es falso, eso está mal, eso lo manipularon. Ah, bueno, te invitamos porque ese también es el otro punto. Todos estos que son escépticos de este caso Skoll fueron invitados como observadores y ellos estaban ahí dentro, que es un elemento muy importante en esta investigación. No es como en otras investigaciones que a la hora de hacer una sesión, a la hora de investigar, a la hora de intentar ver en un lugar embrujado si hay actividad paranormal, solamente están los investigadores y no los escépticos. Y cuando ya tienen las pruebas, ya se la dan a los escépticos y dicen, ahora sí, revísala, ¿no? Pero aquí no, aquí los escépticos estaban en el momento en que se hicieron las sesiones. Así que ahí también es una parte muy fácil tratar de demeritar el trabajo de los demás. Dices, ok, tú dices que esto está manipulado, explícanos cómo una persona puede abrir una caja de metal en donde hay una película, un filme, que un investigador tiene bajo su brazo, está con llave y la llave está en otro lado. Explícanos cómo. O a ver, inténtalo, trata de hacerlo tú y pon un poema en alemán. A ver si es tan fácil, porque es muy fácil andar diciendo que no es verdad. Pero a ver, demuéstrenlo. Ese es el punto que yo tengo con los escépticos. Ok, estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero a ver, tú muéstranos entonces cómo se hizo, ¿sí? Porque una cosa es decirlo y otra muy diferente hacerlo o demostrarlo. Y fíjense, ahora les voy a platicar un listado de efectos que sentían los participantes en estas sesiones. Esta información fue recabada por la página oficial web del grupo. Sonidos en instrumentos musicales, escuchaban sonidos de instrumentos musicales presentes en la habitación. Esto no solo sucedió en Skoll, sino también en algunos otros experimentos que se hicieron en algunos otros lugares. Me refiero a otros casos independientes del caso Skoll, en donde también hacían investigación de este tipo, y es algo común en este tipo de investigaciones, cuando trataban de investigar estas en sesiones espiritistas, que se escucharan sonidos de música de instrumentos. Voces también. Escuchaban voces que se interpretaban que eran del plano espiritual. Escuchaban voces que tenían una comunicación bidireccional, como que escuchaban una voz hacia un lado, escuchaban otra voz hacia otro lado, ese tipo de cosas entre los participantes, y como si hubiera una persona ahí que les hablara de frente, pero ahí no había nadie. El proceso de sanación. A esto le llamaron así, que fue una luz paranormal que entró en el cuerpo de una persona. Y esto fue experimentado por algunos miembros del grupo Skoll y visitantes por igual. Y se informó que la sanación fue muy efectiva. Se podía interpretar que la luz no hacía malo, sino hacía un bien. Sonidos producidos paranormalmente, como tijeras cortando el cabello de alguien cuando no había tijeras en el sótano. Voz extendida. La voz del médium se escuchó a diferente distancia de donde estaba sentado. Era la voz del médium, pero se escuchaba que estaba mucho más lejos de donde a él lo veían físicamente. Manifestaciones de seres espirituales que pudieran moverse libremente por la habitación e interactuar con las personas presentes en la sesión experimental. O sea, realmente fueron muchas cosas las que vieron. La fotografía paranormal. La cámara levitó y tomó sus propias fotos en plena oscuridad. Cuando se reveló la película había imágenes en ella. También se capturaron imágenes asombrosas en la película de video. Aparición de objetos sólidos. Estos eran objetos autoiluminados que no tenían nombre aquí en la Tierra, pero que eran comunes en el mundo espiritual. Fueron traídos por el equipo espiritual para que el grupo los viera y examinara en forma sólida
antes de que fueran llevados de nuevo al mundo espiritual. Los seres espirituales visibles aparecieron como formas autoluminosas que se acumularon gradualmente y que luego flotaron por la habitación. El grupo y los visitantes a menudo sentían estas presencias y escuchaban gente que estaba platicando ahí a sus alrededores. También decían ahí los participantes que sentían una sensación de amor durante las sesiones. Y sí, discúlpenme que se me fue ahí la risita, porque ellos sentían la sesión muy, muy amorosa. Y eso es algo que se interpreta como que estaba cargado de energía, como que la gente quería, estar en paz, tranquilo, sin estrés, y por eso se interpreta que se sentía este ambiente. Y fíjense, otra cosa muy característica es que apareció un objeto miniatura con forma de ovni que volaba alrededor de la habitación y se detenía a intervalos frente a los rostros de cada uno de los presentes para que pudieran ver su forma más de cerca. Aunque no se obtuvieran resultados definitivos que confirmaran la existencia del más allá, y el experimento presentó múltiples objeciones, sí contribuyó a dar visibilidad a los mediums y ayudó a establecer una base para futuras investigaciones en este campo. Sí dio elementos para poderlos investigar más adelante, para que se puedan tomar en cuenta en investigaciones que se hicieron después de, pero también hay cosas que no están tan claras, cosas que no están bien determinadas, como por ejemplo esto, la aparición de objetos sólidos. Sí, eran objetos sólidos, pero que eran del mundo espiritual. Y ustedes dirán, no, ya vean, pues ¿a qué se refiere? O sea, no, sí aparecían objetos normales como cucharas y algunas otras cosas parecidas, pero también había objetos que ellos dicen que eran del mundo espiritual. Sin embargo, no dicen exactamente cuáles eran estos objetos. Entonces, ahí también hay que dar todos los elementos para que no quede ningún huequito en que se preste a la malinterpretación de las pruebas. Entonces también hay que dar todos los elementos, pero bueno, esto es algo de lo que también complementó todo lo que fueron las pruebas y todo lo que la gente vio ahí. Y esto del ovni, o esto de la luz que se detenía enfrente de ellos, esto ya también se ha sabido, se ha experimentado en otros sitios en donde la energía electromagnética es muy desigual o hay campos energéticos muy fuertes, ¿no? Como cuál, el rancho Skinwalker. Sabemos que ahí los primeros dueños del rancho de Skinwalker, para ellos en algún momento ya era normal que una esfera de luz anduviera ahí por su rancho, y el señor dueño del rancho y su señora dice que de repente estaban ahí en la terraza. Allá en Estados Unidos se les conoce como porche. Estaban ahí en el porche de su casa, ahí en la terracita afuera de la entrada de su casa, y que veían que había una esfera de luz que de repente se paraba enfrente de ellos, estaba ahí unos segundos y luego se movía y ahí andaba. Es ese tipo de manifestaciones que se sabe que son reales y que se han visto en varios otros lugares. Pero fíjense, como conclusión, los fenómenos paranormales son muy difíciles de investigar y tener pruebas de ello. En este caso se obtuvieron elementos que dan un indicio de que hay cosas, hechos y actividades que no son provocadas por los humanos. O eso se cree. En este tipo de investigaciones, o se cree en este tipo de investigaciones. Fíjense, como conclusión, los fenómenos paranormales son muy difíciles de investigar y tener pruebas de ello. En este caso se obtuvieron elementos que dan un indicio de que hay cosas, hechos y actividades que no son provocados por los humanos, o eso se cree, en este tipo de investigaciones. Pero aún teniendo pruebas contundentes, siempre habrá escépticos del tema y que simplemente quieren desacreditar estos hechos por intereses propios. El caso Skoll da una prueba concreta en general de lo sobrenatural y paranormal existe y no se puede saber cómo se crea. Así que seguir investigando es una forma de tratar de entender los misterios y hechos sin explicación
que suceden en lugares llenos de energías que no se pueden dejar de lado por su evidente manifestación. Casos serios son pocos y este caso se debe utilizar para rescatar lo bueno de ello, y también muestra que se pueden hacer investigaciones serias y con herramientas bien preparados para tratar de entender mejor este tipo de fenómenos. Un caso que dará y da de qué hablar, no por la charlatanería, sino porque sus pruebas son muy específicas y difíciles de debatir la mayoría de ellas. Y bueno, este fue el caso Skoll, uno de los casos de actividad paranormal mejor documentados en la historia de lo paranormal. Así que bueno, pues deseo les haya gustado el capítulo del día de hoy. Deseo que se hayan entretenido un rato, que no se hayan asustado tanto, y que me digan ahí en los comentarios qué les parece este tipo de investigaciones bien documentadas como el caso Skoll. Y también los invito a que se suscriban al canal, a que compartan el contenido con la gente que le gusta el True Crime, las investigaciones y todo este tipo de misterios, todos los temas paranormales y demás, para que sigamos creciendo aquí en Detective Misterio. Les pido también me sigan en mis redes sociales, activen la campanita para que sepan cada jueves que hay un nuevo capítulo, y me digan qué les pareció el capítulo del día de hoy dejándome su like. Así que bueno, yo soy Adán López, Detective Misterio, y les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Les mando un saludo misterioso, nos vemos en el próximo capítulo.